Por favor, que los lea. Yo les voy a pedir a esos hermanos que, como les dije en privado, con voz de arcángel y trompeta de Dios, como dice la palabra, ¿no? Leamos esos versículos. Y le voy a pedir a los que no tienen esa porción, pues que lo guarden en su corazón y mediten sobre ellos, porque creo que son versículos muy importantes que nos van a enriquecer en nuestro día a día. Amén. Hermanos, el mensaje que les traigo hoy, ¿no? Yo lo he titulado Dios construye grandes catedrales con hombres invisibles. Hombres invisibles. Cuando me refiero a hombres y mujeres, obviamente, ¿no? ¿Cómo se titula el mensaje, hermanos? Dios construye grandes catedrales con hombres invisibles. Hombres invisibles. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano, ¿no? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido invisible? Ahí hay un valiente que dice que sí. Yo me he sentido invisible muchas veces, hermanos. No solo en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus amigos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿alguno alguna vez se ha sentido invisible? Entonces, levanta la mano, hermano. Si tú te has sentido invisible, no, yo quiero ver esas manos. Pues yo te digo, hermano, tú te puedes sentir invisible, pero Dios te está viendo. Dios te está viendo. Y yo les voy a compartir una historia, como les dije, en la que Dios me habló en gran manera. Porque de pronto ustedes podrán pensar, pero si Carlos siempre te ha involucrado en muchas cosas y todo lo demás. Pero yo les hablo por mí, hermanos. Ustedes no tienen idea cuántas veces yo me he sentido invisible. Invisible en el trabajo que hago, invisible con mi familia, invisible con mis amigos, invisible en mi casa, invisible en la iglesia. Y dicho, Señor, pero ¿para qué hacer tanto si nadie ve nada? Nadie agradece nada. No vale la pena. Y muchas veces nos olvidamos de que lo que hacemos lo tenemos que hacer para el Señor. Amén. Amén. Esta historia que yo leí va de esta manera, hermanos. Hace algún tiempo, ¿no? Como les decía, yo leí esto. Es una historia real. Como les dije, quizás algunos de ustedes la conocen o la hayan visto en internet, ¿no? Y cuenta la historia de una mujer, ¿no? Vamos a poner que esta mujer se llame María, o Ana, o Yadira, o Ivone, o Altagracia, o puede ser un hombre que se llame Roberto, Jorge, Miguel o Carlos. Da igual cómo se llame. El caso es que es la historia de una persona que entra a la habitación. Entra en una habitación y nadie se da cuenta. Esa persona entra en la habitación de su casa y dice, apaguen la televisión, por favor. Y no ocurre nada. Entonces lo dice más fuerte. Dice, apaguen la televisión, por favor. Y al final tuvo que ir y apagar la televisión ella misma. Esa persona empezó a pensar y comenzó a entender. Dice, su marido y ella habían estado en una fiesta durante más de 3 horas y ella ya estaba lista para irse. Se acercó a su esposo, que estaba platicando con un compañero de trabajo, y le dio a entender que había que retirarse. Pero su esposo siguió conversando. Ni siquiera le respondió. Ni siquiera le dijo nada. Ella se dio cuenta de que no podían verla. Y se dijo a sí misma, soy invisible. A partir de ese momento, empezó a sentir más y más y más de que era invisible
para el mundo que la rodeaba. Un día lleva a su hijo a la escuela y la maestra le pregunta al chico: ¿con quién has venido? A lo que el niño respondió a toda voz: ¿con nadie? Tenía 5 años el niño. Y la mujer dice: ¿pero cómo? ¿Con nadie? ¿Y yo quién soy? El niño respondió que había ido con nadie. La mujer siguió pensando: pero es que soy invisible. Sin embargo, una noche estaba celebrando con algunas amigas el regreso de un largo viaje de una de ellas. La amiga contaba que había visitado muchos lugares, que había estado en fabulosos hoteles donde se había alojado, que había pasado una experiencia maravillosa. Esta mujer observaba que las otras mujeres, sus amigas, escuchaban detenidamente la narración. Y también se dio cuenta de que, a diferencia que las demás, ella se había tenido que maquillar en su coche, que ella no traía un vestido nuevo y que su peinado era un simple nudo en su cabeza. Se comenzó a sentir patética, triste. Su amiga, la que había estado de viaje, se acercó hacia ella y le dijo: te he traído un regalo, te he traído esto. Cuando ella toma el regalo, era un libro de las grandes catedrales europeas. Ella no comprendía. Leyó la dedicatoria y la dedicatoria decía así: con admiración por la grandeza que tú estás construyendo cuando nadie te ve. Repito, la dedicatoria decía: con admiración por la grandeza que tú estás construyendo cuando nadie te ve. En ese momento, ella se dio cuenta de que en el libro no aparecían los nombres de las personas que habían construido aquellas catedrales. Es más, pasaba cada página tratando de encontrar los nombres de sus autores y de aquellos que las construyeron, y en cada página, una tras otra, decía: anónimo, anónimo, anónimo y anónimo. Estos autores, los que construyeron estas catedrales, terminaron sus obras sin saber que nadie notaría su trabajo. Incluso en el libro había una pequeña historia de uno de sus constructores, donde dice que este constructor talló una pequeña ave en el interior de una de las vigas que iba a ser cubierta por el techo, y que alguien se le acercó y le preguntó: ¿pero por qué empleas tanto tiempo en realizar algo que nunca verá jamás? El libro también recoge la respuesta de este constructor. Este constructor contestó: porque Dios sí lo ve. ¿Cuántos creen que lo que tú haces, Dios sí lo ve? Por pequeño e ínfimo que parezca, por invisible que tú te sientas, Dios está viendo cada paso que tú das cada día. Desde que tú abres tus ojos hasta que te acuestas, y aún mientras duermes, Dios está viendo toda tu vida y todo lo que pasa en tu alrededor. Esta mujer hizo una reflexión y ella pensó: ellos confiaron en que Dios
lo veía todo. Ellos entregaron toda su vida a un trabajo, a un magnífico trabajo que incluso muchos jamás vieron terminado. Ellos trabajaron día a día. Algunas de esas catedrales fueron construidas en más de 100 años. Incluso algunas todavía hoy se construyen. No sé quién ha tenido el privilegio de ir a Barcelona y hay una catedral que todavía se construye, que es la Sagrada Familia. Gaudí, el genio que la dio, solo pudo ver parte de lo que se llama la fachada de la Natividad. Solo pudo llegar a ver 2 torres. Pero la obra de Gaudí ni siquiera se ha terminado, ¿no? Y él no logró ver su obra concluida. Para los que han estudiado un poco acerca de la vida de Gaudí, pues para muchos era un loco, para otros era un genio, ¿no? Pero sin embargo, era un hombre que a su manera amó enormemente a Dios. Y en todo lo que hacía, quería ver la mano de Dios. Y todo lo dedicó a Dios. Estos hombres, ¿no?, hicieron todos estos sacrificios sin esperar jamás que su nombre figurara como autores de estas catedrales. Esta mujer recordó que había leído un comentario de cierto escritor que decía: jamás se volverá a construir una gran catedral, porque no hay gente dispuesta a sacrificar su vida de esta manera. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser invisibles para que Dios sea visible? La mujer cerró el libro y fue como si oyera la voz de Dios. La voz de Dios que le decía: yo te veo, no eres invisible para mí. ¿Cuántos creen que Dios les ve? Yo creo que Dios me ve cada minuto de mi vida. Cuando hago lo bueno, cuando hago lo malo, Dios me ve. No me puedo esconder de Él. No me puedo esconder de Él. Ningún sacrificio es tan pequeño como para que yo no lo note, le dijo el Señor. Veo cada comida que tú preparas para tus hijos con amor. Veo cada plato de lenteja que haces. Veo cada lágrima de decepción cuando las cosas no salen como deseas que salgan. Pero recuerda, estás construyendo una gran catedral que no será terminada durante tu vida y que lamentablemente quizás no vivas para verla. Pero si la construyes bien, yo la veré. Amén. Las catedrales, las grandes catedrales europeas siguen en pie. Y aunque unas sean catedrales católicas, otras sean protestantes, otras sean luteranas, depende del país donde vayas, están allí como grandes obras que fueron hechas dedicadas a Dios. Y muy poco se sabe de las personas que dieron su vida por ello. Asimismo, lo que tú haces es construir una gran catedral. Quizás lo que hoy tú le inculcas a tus hijos, tú no lo puedas ver en el día de mañana, pero tú no sabes si tú estás creando una catedral a través de tu hijo, porque ese hijo tuyo pueda llegar a ser un gran predicador que gane miles y miles para el Señor.
Quizás lo poco que tú haces en tu trabajo te parezca invisible, pero tú no sabes si esa semilla que tú sembraste hoy dará su fruto en tierra fértil el día de mañana, y esas personas podrán traer otras personas a los pies del Señor. Quizás tú te vayas de ese trabajo y a lo mejor ni te llegues a enterar de que ese trabajo que tú hiciste o ese poquito de tiempo que tú dedicaste para compartir el mensaje de Dios dio su fruto. Pero Dios sí lo sabe y Dios sí lo ve. Por lo tanto, no tenemos que desfallecer ni tenemos que entristecer nuestro corazón cuando por las situaciones de la vida nos sentimos invisibles. Porque Dios construye grandes catedrales con hombres y mujeres invisibles. Amén. A través de toda la palabra, toda, nos damos cuenta de que Dios hizo maravillas y proezas con hombres y mujeres. Muchos de ellos constan en la palabra. Sus nombres han pasado a la historia, se han hecho películas en el cine, se han escrito libros, se han hecho tratados de teología, todo acerca de ellos, de sus vidas. Pero muchos otros ni siquiera se mencionan sus nombres. Ni siquiera hay recuerdo de cómo se llamaban, ni qué hicieron. En la Biblia ni siquiera detalla a ciencia cierta cuál fue su participación en las grandes y diferentes mega obras de la que la palabra nos habla a través de todas sus páginas. ¿Qué te quiero decir una vez, hermano? Los ojos de Dios están sobre la tierra. Y si están sobre la tierra, están sobre todo lo que en ella habita. Y si están sobre todo lo que en ella habita, están sobre tu vida. Yo quiero que leamos unos cuantos versículos para confirmar, ¿no?, de que los ojos de Dios no están cerrados. Los ojos de Dios no están durmiendo. Los ojos de Dios no nos están dando la espalda. Los ojos de Dios están más abiertos que nunca. Tan abiertos como cuando creó el mundo en 7 días. Y tan abiertos como cuando vio resucitar a su Hijo de entre los muertos. Amén. Hay unas personas que tienen unos textos bíblicos. Yo le voy a pedir, como lo dije al principio, que con voz de arcángel y trompeta de Dios, que todos te escuchemos, que te oiga el Señor en el cielo, tú leas lo que te corresponde. Job 34, 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. Amén. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Proverbios 5, 21. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Amén. Y Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así es. Y Jeremías 32, 19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según su camino,
y según el fruto de sus obras. Amén. ¿Y Hebreos 4:13? Hebreos 4:13. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Hemos leído solo 6 versículos bíblicos y nos podríamos quedar aquí hasta el otro año leyendo en cuántas porciones de la palabra dice que los ojos de Dios están abiertos, están pendientes, están atentos. Dios mira lo que cada uno de nosotros hacemos. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿hay motivo para que nos sintamos invisibles? Después de esto que hemos compartido hasta aquí, ¿te sigues sintiendo invisible? Amén. Gloria a Dios, porque de eso se trata, hermanos. Se trata de que si nosotros estamos aquí en esta noche es porque Dios quería que así fuera. Pudieron haber 200 personas o pudieron haber 5, pero Dios le plació en su santa voluntad que fuéramos nosotros, este remanente, este pequeño grupo que está aquí reunido hoy, el que escuchara esta palabra, porque Dios te dice hoy, yo veo el trabajo de amor que tú haces para mí. No importa que tus hijos no lo valoren, no importa que tu esposa o tu marido no lo valoren, no importa que tu familia, que tus amigos, que tus compañeros de trabajo no lo valoren. No importa si en la iglesia tú te desvives limpiando, barriendo, cambiando las bombillas, acomodando las sillas, recibiendo a las personas en la puerta y nadie te lo agradece. Lo importante es que Dios sí lo valora. No importa si vienes a orar, a interceder y nada más estás tú sola, tú solo y no ha venido más nadie. Dios sí está viendo y lo que tú haces tiene un gran valor dentro de la obra de Dios. Y eso que tú estás haciendo en el día de mañana se convertirá en una gran catedral, una gran obra para el reino de los cielos. Amén. Vamos a hablar un poquito de esto que decía. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ellos vagaron por el desierto. Dios mandó a construir un tabernáculo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios mandó a construir un tabernáculo? Solo Altagracia sabe que Dios mandó a construir un tabernáculo. Hermanos, tenemos que leer la palabra. Si leemos el libro de Éxodo, en su gran mayoría nos vamos a encontrar con que todo lo que él dice en el libro de Éxodo habla del trabajo que Dios demandó para el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios no podía morar en cualquier sitio. Dios es merecedor de lo mejor. Y por lo tanto, dice que Dios en Éxodo 35, del 4 en adelante, si desean pueden después leer todo el libro o pueden leer el capítulo 35, dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Dios ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Dios. Todo generoso de corazón la traerá a Dios: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engastes para el efod y para el pectoral. Dios pidió
una cantidad de cosas impresionante. Hay estudios que dicen que las cosas que Dios pidió y las cosas que el pueblo llevó, que no hay precio hoy día para eso, ¿no? En el 35:10 dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Dios ha mandado. No sé si lo entendemos. Esto es cuando habla de la obra en sí del tabernáculo. Primero pidió ofrenda. Y en el libro no dice: Altagracia trajo oro, Ivone trajo plata, Ana trajo incienso, Roberto trajo aceite, Laura trajo pieles. No. Nada más dice que Dios lo pidió y el pueblo lo llevó. Si ellos no hubieran llevado lo que Dios había demandado, el tabernáculo no se hubiera construido. Pero si ellos en su corazón hubieran hecho eso, esperando ser reconocidos delante de los demás, esa obra no se hubiera realizado. Ellos pasaron a la historia como un pueblo que construyó el tabernáculo de Dios, pero no hay nombres. ¿Cuántos se debieron haber sentido invisibles? ¿Pero ustedes creen que lo hicieron? ¿Creen que ellos se sintieron invisibles? Pues yo les digo, si ustedes leen el libro de Éxodo, yo pienso que ellos no se sintieron invisibles. Hay una sección del libro donde dice que Dios dijo: ya no más, ya no traigan más. Han traído tanto que es que ya sobra. Si ellos se hubieran sentido invisibles, hubiera hecho falta. Pero muchas veces Dios nos llama a hacer algo para la obra y siempre pensamos: ¿y quién me lo va a reconocer? ¿Y el pastor me lo va a agradecer? ¿Y ese hermanito me va a agradecer que llore por él? ¿O ese hermanito me va a agradecer que yo le traiga una bolsa de comida porque Dios me lo ha puesto en mi corazón? ¿O los hermanos agradecerán que la hermana Elena hace una tarta tan rica? ¿No? ¿Ah? Algunos sí, pero no todos, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Que no podemos hacer las cosas esperando reconocimiento, porque cuando esperamos reconocimiento es cuando viene ese sentimiento de invisibilidad. Viene ese sentimiento de que no se te valora. Mas cuando ese sentimiento venga a tu vida, recuerda lo que te he dicho hoy. Dios construye grandes catedrales con hombres y mujeres invisibles. En medio de tu invisibilidad, ¿me salió bien? Qué difícil palabrita. Dios se glorifica, hermanos, y hace grandes cosas. El tabernáculo de Dios era, cuando lo leemos, era una maravilla. Estaba lleno de oro, plata, bronce, piedras preciosas, los mejores telas, los mejores tapices, la mejor obra. Los que trabajaron en eso fueron gente que sabía lo que hacía. Así mismo, hermanos, ¿no? Dice que cuando el pueblo trajo ofrenda, dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Toda, no dice algunos, porque podría decir algunos. Dice, salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Dios, para que la obra del tabernáculo de reunión
y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Y sigue diciendo más cosas, luego nos explica que trajeron cadenas de oro, zarcillos, bueno, así, y se va y se hace muy largo. En el 35-29 dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra, para lo que Dios había mandado por medio de Moisés, que hiciesen, trajeron su ofrenda voluntaria a Dios. De ellos solo se menciona que toda la congregación, que todos los hijos de Israel trajeron. Pero no hay nada que diga María, Pedro, Juan, no dice nombres. Fue un pueblo que lo hizo para Dios. De igual manera dice en el 36, versículo 8, dice, todos los sabios de corazón de entre ellos, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo. Habían gente con talentos. Hay algunas referencias a lo largo del libro de que Dios escogió a algunas personas ya por nombre y por familias y dijo, tú te vas a encargar de esto, tú de aquello. Pero esas personas solas no podían hacerlo todo. Sin embargo, a Dios no le interesaba que aparecieran los nombres. A Dios lo que le interesaba era que apareciera la obra como tal. El gesto de un pueblo que antepuso la voluntad de Dios sobre todas las cosas y que amaba tanto a Dios que se deleitaba en hacer su voluntad y en saber que lo que se estaba construyendo era para Dios y que los ojos de Dios estaban sobre ellos y lo estaban viendo. Bien pudieron decir no, bien pudieron esperar recompensa y no hacerlo, pero lo hicieron. Lo mismo pasa si nos vamos al libro de Primera de Reyes, cuando el rey Salomón hace un pacto con el rey Hiram, ¿no? Y le dice en Primera de Reyes 5, del 7 en adelante, dice, cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Dios, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Y así sigue hablando de que Dios puso en el corazón de Hiram, ¿no?, que se diera todo esto para la obra de el templo que Salomón construyó a Dios. Más sin embargo, en el 5:18 dice, y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Dice, los albañiles de Salomón y de Hiram. No dice, Yadira estuvo a cargo. No dice Ana, no dice Roberto. No dice nombres, porque no es importante, hermanos. Entonces, si ellos hubieran sentido en su corazón de que eran invisibles y que no se les iba a valorar por lo que hacían, el templo de Salomón tampoco se hubiera construido. Sin embargo, dice que cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón, dice que le dijo a Salomón que lo que a ella le habían contado no era nada en comparación con lo que sus ojos veían. De la grandeza del templo que Salomón construyó para Dios. Y no solo el templo,
¿no? En Primera de Crónicas podemos ver, es súper interesante, yo les insto a que lo lean, ¿no? Que Salomón, además de ese templo, construyó las casas reales, las casas para su esposa, construyó muchas edificaciones, cual de todas más hermosa que la otra. Pero en ninguna parte nos dice al detalle qué hizo cada persona. Solo nos menciona algunos nombres de las personas que ya Dios había escogido de antemano. Pero el resto, sus nombres no aparecen en ningún lado. Habla de los albañiles, de los constructores, de los plateros, de los joyeros y así. Entonces, no nos sintamos invisibles para Dios, porque Dios utiliza nuestros talentos para levantar grandes obras para Él. Y quizás nosotros no la veamos concluida, pero Dios sí lo hará. Amén. Lo mismo sucede cuando Nehemías reedifica los muros de Jerusalén. Dios pone en el corazón de Nehemías reedificar los muros. Dios le da gracia delante del rey. Dios hace que el rey lo apoye, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues el pueblo se levanta y construye, ¿no?, los muros de Jerusalén. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios utilizó a un muchacho con unos panes y unos peces para alimentar a 5,000. La Biblia no dice cómo se llamaba. La Biblia no dice cómo se llamaba. Quiere decir que no era importante. Pero sin embargo su obra sí era importante, porque su obra ha llegado a nuestros días. Y nosotros sabemos que con los peces y los panes de un muchacho se alimentaron a 5,000 hombres. Amén. Eso quiere decir que no sientas que tu trabajo es en vano, porque Dios sí está viendo. En Lucas nos dice, en Lucas 8 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Algunas mujeres. Solo menciona a María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, a Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. Menciona 3, pero dice que habían muchas otras mujeres que le servían a Jesús con sus bienes. Si le servían a Jesús, le estaban sirviendo a Dios. Entonces, hay veces de que Dios, pues, hace que haya personas en eminencia, hace que haya personas de que su nombre resuene en todos los continentes de la tierra, que su nombre pasa a la historia. Dios así le ha placido. Y si Dios le place que tu nombre pase a la historia, Él lo hará. Pero si no le place, no te sientas invisible, no te sientas menos y no dejes de servir para que Dios pueda hacer a través de tu vida una obra de dimensiones colosales. Porque muchas veces lo que Dios está haciendo con tu vida puede ser mucho más grande de lo que Dios ha hecho con algún nombre o alguna persona que su nombre ha pasado a la historia. Amén. Amén. Asimismo, lo podemos ir leyendo en Filipenses, en Mateo y en infinidad de pasajes de la palabra de Dios. Dios usa corazones dispuestos y no hay motivo alguno para que nosotros nos sintamos invisibles. No somos invisibles para Dios. El Señor dice en su palabra, en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces, si Él tiene pensamientos de paz y no de mal, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué entristecernos? ¿Por qué pensar de que lo que hacemos no tiene valor alguno? Dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto, como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quieres heredar las promesas de Dios? Amén. Deleítate en servir a Dios. Una manera de servir a Dios también es sirviendo a los siervos de Dios y a tus hermanos en la fe. Lo pequeño que tú creas que haces, se hace grande a los ojos de Dios. Entonces, una vez más, ¿cuántos de nosotros queremos ser constructores de catedrales para Dios? Amén. Yo quiero construir catedrales para Dios. No me importa si mi nombre queda en un libro de historia, de geografía, de arquitectura, no me interesa. Si Dios le place, gloria a Dios. Y si no le place, gloria a Dios. Lo que me importa es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Así que, hermanos, en Salmo 25:14 dice, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Dios nos brinda su amistad. ¿Sabes lo bonito que es ser amigo de Dios? Yo quiero ser amigo de Dios. Y un amigo dice que hay amigo más unido que un hermano. Yo quiero ser amigo de Dios y quiero que Dios se deleite en lo que yo hago y que Dios se deleite en que mis manos sean para servirle a Él. En que en todo lo que yo haga, grande o chiquito, sea para servirle a Él. En que si me toca pintar las paredes de la iglesia, sea con gozo para servirle a Él. Que si me toca barrer, fregar el suelo, sea para servirle a Él. Con regocijo, con alegría. Porque si no, no tiene valor. Recuerda, Dios está viendo. Entonces, básicamente, hermanos, esto es lo que yo quería compartirles y quería pues dejarlos con ese deseo de nuestro corazón de que Dios pueda hacer grandes cosas con lo más pequeñito que nosotros pongamos a su servicio. Si estás dispuesto a servirle a Dios, si estás dispuesto a que tus manos sean para servirle a Dios, yo te pido que te pongas de pie, te pido que oremos y te pido que cantemos juntos una canción que creo que expresa claramente lo que es poner nuestras manos al servicio de Dios. Muchas veces pensamos que no tenemos nada que darle a Dios, pero cuando venimos delante de Él, Dios hace que esas manos se llenen. Amén. Gloria a Dios, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Aleluya.
gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu amor, Señor. Porque tus ojos, Señor, nos miran, Señor, desde tu santo templo, Señor, desde tu trono, Señor. Y para ti, Señor, no hay nada que nosotros hagamos, Señor, que sea pequeño para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos, Dios. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, convenciéndoles, Padre, de que todo el trabajo de amor que ellos ponen para ti, Señor, tú lo recompensarás conforme a tus riquezas en gloria, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos para cada uno de ellos, Padre. Y te pido, Señor, que tú, Señor, hagas grandes obras, Señor, grandes obras con lo que cada uno de ellos, Señor, pone, Señor, a disposición tuya, Señor. Yo los bendigo, Padre. Los bendigo a cada uno, Señor, a sus familias, a sus seres amados, Señor, su trabajo, el trabajo de sus manos, Señor. Y declaro, Señor, que la bendición de Dios, la bendición tuya, Señor, viene sobre sus vidas, Señor. Y que tú les das un corazón nuevo y unas manos nuevas, Señor, para servirte, Señor, con gozo, con alegría. Y para que nunca jamás, Señor, sientan, Señor, que lo que hacen no tiene valor, Señor. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor. Amén, Señor, y amén. Manos hoy vacías puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio.
No será mucho, pero lo entregó.